Si bien es cierto que Dilma Rousseff es cuestionada por, presuntamente, haber violado normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, hoy se han publicado unos datos interesantes sobre miembros del Congreso que va a debatir si aprueba este proceso de juicio político o no. Vale la pena rescatarlos. Según la organización no gubernamental Transparencia Brasil, de los 513 diputados que iniciaron hoy este debate, 303 tendrían procesos o condenas judiciales en tribunales por diferentes motivos, como violencia doméstica, corrupción, lavado de activos y hasta homicidio. De ser aprobado el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, pasaría a ser discutido, como ya hemos dicho en distintas ocasiones, por el Senado en pleno, donde el panorama no pareciera ser diferente. De los 81 senadores que van a juzgar a la mandataria, 49 de ellos figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas. Para hablar de este tema quiero saludar a esta hora a Gustavo Segre, él es analista político, socio director de Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Gracias por acompañarnos y quisiera comenzar directamente preguntando, ya que referí este informe de Transparencia Brasil, que ha sido publicado el día de hoy, ¿pudiese uno pensar que se quiere cuestionar la idoneidad administrativa de quienes finalmente van a votar para este juicio político? Bueno, ese informe de transparencia se refiere específicamente al Tribunal de Cuentas de varios estados y del gobierno federal, que son quienes auditan las cuentas públicas. En relación a quienes van a hacer la votación en el Congreso, va a ser la Cámara de Diputados, primera instancia, 513 diputados el día domingo, a partir de las 3 horas de la tarde, hora de Brasilia. Y si aprobado fuera el juicio político, entonces pasa para senadores, que 81 senadores deberán ratificar, en este caso con mayoría simple, si se confirma el juicio político. De todos ellos, tanto senadores como diputados, hay 38 denunciados en la Corte Suprema de Justicia porque tanto diputados como senadores, como ministros y Poder Ejecutivo tienen fueros privilegiados. De ellos hay algunas investigaciones en curso, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros, y un solo denunciado efectivamente, que es el titular de la Cámara de Diputados, coincidentemente quien está dirigiendo en este momento el plenario que votará el día domingo. Me refiero a Eduardo Cunha, que es del mismo partido PMDB, Partido Movimiento Democrático Brasilero, a quien pertenece el vicepresidente de la República, que será quien asume si Dilma es suspendida en primera instancia. Al día de hoy, señor Segre, al momento, ¿cómo luce este panorama para la presidenta Rousseff? Mal. Hay algunas encuestas que están haciendo algunos medios muy importantes de Brasil, como el diario O Globo, como el diario Folha de San Pablo, como el diario Estado de San Pablo, en que todos ellos ya dan por seguro que la oposición conseguirá 342 votos necesarios para dar continuidad al juicio político. La forma de votar también es un indicador de que puede este número aumentar, porque si bien comienza por el norte, que es un estado o son estados más partícipes a votar a favor de Dilma Rousseff, lo cierto es que va alternando y los últimos 3 estados que son los más favorables al gobierno son los últimos. Y en este caso, que son los del estado del nordeste, en este caso entonces la Cámara, a través de su presidente, da por seguro que en esa instancia Dilma Rousseff ya tendrá 342 votos como mínimo en contra de ella y a favor del juicio político. Señor Segre, digamos que en estas maniobras políticas que hace el gobierno para intentar que este juicio político no se lleve a efecto, ¿cómo percibió la sociedad brasilera, por ejemplo, el del día de ayer, cuando la presidenta retira ministros para que puedan asumir el cargo en diputados y puedan votar? Bueno, hubieron 3 elementos que nos llevan a pensar que el gobierno está en una situación bastante desesperada. Ese fue uno, el hecho de exonerar a ministros que son favorables al voto de Dilma Rousseff,
para que puedan ir a la Cámara como diputados titulares y votar a favor del gobierno. El segundo fue una lista que el expresidente Lula da Silva colocó de 186 diputados. Recordemos que Dilma Rousseff, para evitar el juicio político, precisa de 171. Entonces tenía 15 diputados de sobra. Solo que esta lista fue firmada por muchas personas, diputados ellos, que entendieron que se trataba de una lista parlamentar para defender a la democracia y no para defender a Dilma. Entonces, al final del día hubo un problema muy serio en el plenario de diputados, porque 50 diputados que habían votado en esa lista, que habían firmado, se retiraron de la misma, inclusive llegando a romperla delante de otros compañeros de trabajo en diputados. Y el tercero, y fue el más grave para el gobierno, es haber entrado ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo lisa y llanamente que el juicio político se interrumpa. Y por 8 votos a favor de la continuidad y 2 votos a favor del gobierno que pedía discontinuarlos, la Cámara más alta de la Justicia, la Corte Suprema, indicó que no hay vuelta atrás y que el domingo se vota por el juicio político contra Dilma Rousseff. Independientemente del resultado que arrojen estas votaciones, haber llegado hasta aquí es un fracaso para el Partido de los Trabajadores, es un fracaso para la figura de Lula da Silva. Sí, es que a nuestro modo de ver llegó tarde a este evento. Lula continúa siendo un político de mucha sangre, de mucha raza y por supuesto de mucha interferencia, a favor o contra el gobierno dependiendo de la actitud que él tome. El hecho de no haber conseguido asumir como ministro le retiró un poder formal y al hacerlo en la forma de alquilar un departamento en un lujoso hotel en Brasilia, lo colocó en alguna forma en la tangencia de lo que debería ser una actitud de origen formal en el gobierno. Entonces, de esta manera, uno fue viendo que la cantidad de gente que visitaba a Lula en este hotel era mucho menor que la que visitaba al vicepresidente de la República, que podría ser el próximo presidente, en la casa donde vive el vicepresidente en ejercicio. Y esto, por supuesto, recaudó la atención de mucha gente porque observaba que el poder que Lula da Silva tenía ante sus pares políticos, diputados, senadores y gobernadores se había disipado en corto tiempo. Señor Segre, ¿es la democracia de Brasil lo suficientemente fuerte como para destituir a la presidenta Rousseff y que las cosas puedan continuar sin ningún tipo de desestabilización, a pesar de las acusaciones de la propia presidenta de que hay un golpe de Estado en su contra? Totalmente. Yo creo que la democracia en Brasil está muy afianzada. Quedó muy claro a través de las determinaciones de la Corte Suprema que este juicio político no es un golpe de Estado. Está previsto en la Constitución Federal y tiene una ley específica que viene desde 1950. De hecho, ya se utilizó en 1992 para hacer un proceso muy similar por corrupción, en ese caso, contra el expresidente Fernando Collor de Mello. De manera que no podemos hablar de golpe. Sí creo que estamos hablando de causa y efecto, y es lo que el gobierno nos está colocando. O sea, ¿por qué llega esta instancia a colocarse en el Congreso Nacional? Porque hubo una causa. La causa fue maquillar cuentas públicas para evitar que se registren déficits fiscales que no están previstos en la ley. Y esto es una ley de responsabilidad fiscal que queda al Senado de la Nación analizar si la Presidenta de la República la infringió o no. Pero recordemos, por favor, que esto es un juicio político. Y puede llegar el caso de que ella sea inocente ante la Corte Suprema si así esto fuera investigado, pero políticamente hablando basta con que los diputados primero voten en contra y los senadores luego voten en contra, independientemente de la cuestión jurídica, Dilma Rousseff estaría siendo destituida. Pues un proceso complicado, es un proceso difícil para el Brasil, pero es un proceso del que ya se tendrá una respuesta y una aproximación a lo que va a ser el resultado el día domingo. Profesor Segre, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.